Buenos días, hoy les voy a hablar a ustedes de los huesos, los que forman el esqueleto. El hombre tiene 206 huesos. Al nacer se tienen más, pero luego se van soldando y quedan esos 206. Hay huesos largos, como el del fémur, el húmero. Hay huesos cortos, como son los de la muñeca, y hay huesos que son, o también los de la columna, y hay huesos que son planos, como son los de la cabeza. Y hay huesos muy pequeños, como en el oído, que el estribo del oído tiene 2,6 milímetros. Por tanto, hay huesos muy grandes y pequeños y cada uno tiene su función. En el organismo los huesos son trascendentes para sostener la carga. Y esa es una misión importantísima. Y en ello llegan los músculos que se fijan en las proximidades y los desplazan. La función esencial de la unión de un hueso y otro hueso es la articulación, en este caso del codo. Y esa articulación con estos extremos articulares condiciona un movimiento. Gracias a ello nos relacionamos con los demás o nos desplazamos caminando. Además, el hueso tiene una misión de contener en su interior calcio, fósforo y muchas otras sustancias importantísimas para el metabolismo general de la persona. Y la pérdida de dureza del hueso, que llamamos más o menos osteoporosis, condiciona que se pierden elementos importantes del hueso y ya no cumple la misión de sostén y se rompe con facilidad, y tampoco de reservorio de muchos elementos importantes para el metabolismo del organismo. Por tanto, el esqueleto es esta estructura dura, fuerte, imprescindible que tenemos que tener nosotros para que sea capaz uno de desplazarse en la vida. El hueso, con otros dos, son las únicas estructuras que se regeneran. El hueso se rompe y se forma hueso, porque si no, no podríamos caminar. Se forma otro hueso de igual dureza. No así la piel. Uno tiene una herida en la piel y se forma una cicatriz, pero no piel. Sin embargo, en el hueso se rompe y se forma hueso. Y esa función de sostén y desplazamiento del ser humano se mantiene a lo largo de la vida. Y con la vida y con los años van perdiendo dureza los huesos y entonces se rompen algunos más que otros. Por ejemplo, la cadera en las personas mayores, la muñeca o fractura de coles en las personas mayores, el húmero a nivel del hombro en las personas mayores y el hundimiento de las vértebras también en las personas mayores. Hay que cuidar que esa persona mayor tenga la composición idónea en su sangre para que no se fragilicen los huesos, porque de ser así, una de las facilidades mayores es la fractura. Este hueso es la clavícula, que es el hueso que más frecuentemente se rompe en el ser humano, en ciclistas, sobre todo, también en jinetes, casi rompen la clavícula. Otra lesión importante a nivel del hombro es que se salga el hombro de su sitio, como puede ocurrir en deporte baloncesto, balonmano, voleibol, en el hombro. A nivel del codo tenemos lesiones tan importantes como el codo de tenis a este nivel o la fractura de la cabeza del radio. A nivel de la muñeca tenemos la fractura del escafoides en muchos deportes que dan grandes golpes con las manos y en las metas. También tenemos las lesiones de la cadera, muy frecuentes sobre todo en accidentes de tráfico o en grandes traumatismos del deporte. La fractura en la rodilla, que condiciona lesiones importantes a nivel de la rótula o de los ligamentos cruzados, que son los que solidarizan estos huesos. Esta lesión de la rodilla es muy frecuente en el fútbol.
los meniscos que están ahí, los ligamentos, se rompen con gran frecuencia. Y aquí tenemos el tobillo. La lesión más frecuentemente lesionada quizás sea el esguince de tobillo, después el músculo y el tendón, y a continuación el esguince de rodilla. Pero el tobillo es una de las lesiones más frecuentemente lesionadas en deportes del tren superior o tren inferior, porque nos tienen que desplazar de un lugar a otro. No es frecuente la gran fractura de los huesos en la actividad deportiva. Sí lo es en ciclismo, sí lo es en automovilismo o en deportes grandes de desplazamientos. Las fracturas costales suelen ser por contusiones y en ellas es frecuente, he visto algún caso yo, de lesión de un golfista a nivel de esta costilla por el swing, de tantas veces que lo repite, una fractura de estrés a este nivel. Y no olvidar finalmente que en el deporte como el fútbol, la cara por el codazo sufre de muchas lesiones a nivel del arco cigomático a este nivel, y por eso ven ustedes deportistas que llevan esa mascarilla para protegerse de esas fracturas que han tenido de la cara. Un deporte que se juega con los pies y que sin embargo la cara es la causa más frecuente de cambio de un jugador por sangría o por hundimiento del hueso de la cara. Por tanto, es reservorio para elementos importantes en la vida del ser humano, es motivo de sostén y es motivo de movimiento. Y el movimiento es del desplazamiento de un lugar a otro y que nos aproxima a cualquier situación en la vida.